16 minutos, hubo cierre de alianzas, no cierre de listas todavía, para eso faltan 10 días, pero sí hubo cierre de alianzas. En el día de ayer se esperaban muchas negociaciones hasta último momento. No sé si hubo tanta novedad, sí hubo muchos cambios. Y los cambios tienen que ver más que nada con los nombres. Pintamos el frente de la casa, pero el interior sigue siendo el mismo. Estamos en contacto ya que desde Europa nos está atendiendo y le agradecemos la deferencia con Carlos Rucauf, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex también vicepresidente de la Nación, que ya lo saludamos y lo recibimos. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Va muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está pasando por allá, por el viejo continente? Bueno, en general con todos los inversores y analistas con los que he hablado, hay una gran expectativa respecto a Argentina. Como ustedes saben, Argentina tiene cosas que al mundo le interesan: litio, gas, petróleo, alimentos y agua. Y en consecuencia hay muchos empresarios preguntando si va a haber reglas de juego claras a partir de diciembre, quiénes pueden ganar las elecciones. Y obviamente siempre trato de explicar las ventajas de un pueblo laborioso como el argentino y de las grandes capacidades naturales que tenemos, y que lo que necesitamos es que vengan inversiones a la Argentina que le den garantías a los trabajadores, empleados y obreros y empresarios de sueldos e ingresos que realmente estén vinculados a la necesidad de nuestro pueblo. ¿Por qué cuesta tanto en la Argentina tener sueldos que sean acorde a los trabajos que se hacen cuando vemos una diferencia tan marcada? ¿Por qué no hablamos de...? Uno puede llevarlo al costo de vida. Uno dice, bueno, en Europa, en Estados Unidos el costo de vida es más elevado, pero los sueldos también son más elevados. Ahora, proporcionalmente no es la misma. O sea, un trabajo es mucho más valorado en estos países que estamos hablando que en nuestro país. Digo, ¿hay un abuso por la necesidad que se da en la Argentina que termina llevando a que los sueldos se nivelen para abajo? La Argentina tiene un problema central. Si usted gana 200.000 pesos, no puede vivir como si ganara 600.000 pesos. O tiene ahorros y vive con esos ahorros, o alguien le presta. Bueno, Argentina no tiene ahorros, nadie le presta y tiene un costo monstruoso. Ustedes piensen que, para tomar dos ejemplos del pasado, Carlos Menem y Néstor Kirchner gobernaron la Argentina cada uno con 7 ministros. Alberto Fernández gobierna con 21. Ese costo lo paga el conjunto de los argentinos, que tiene que pagar impuestos y tener gastos para no tener servicios equivalentes. ¿Qué es lo que pasa acá en Europa? No es que la vida es fácil, ¿eh? Yo siempre le digo a los jóvenes que quieren venir a Europa o quieren ir a otros países que hay que trabajar mucho y que hay mucha discriminación. Pero lo que pasa es que no varían los precios como varían en nuestro país. Acá una inflación, estoy hablando del conjunto de Europa, yo he estado en 3 países hasta ahora, una inflación promedio del 8% es muy mal vista, pero es 8% anual, no mensual. Carlos, ahora, no hace falta irnos a Europa, porque hoy conocíamos, ayer se dio a conocer los datos de la inflación, que obviamente ya sabes cuáles son en nuestro país, pero también cuando vemos y comparamos con los países de la región, si vamos a Chile vemos un 0,1% mensual, si vamos a Uruguay un 0%, bueno, en realidad tuvo una deflación del 0,01, pero es el 0%, o sea, prácticamente como en nuestro país cuando estábamos en el 1 a 1. Digo, no hace falta irse a Europa, claramente el problema lo tenemos nosotros, ni siquiera podemos echarle la culpa a la guerra, a la pandemia, porque si no al resto de los países le pasaría lo mismo. Y hablo de los países de la región, ni siquiera de Europa o de Estados Unidos. Es muy inteligente lo que usted plantea y efectivamente es así. Nuestro problema es claramente que nuestro gobierno es un desastre. ¿Qué quiere que le diga? Lo vengo diciendo hace rato. Yo, cuando alguno me ha invitado a participar, yo digo, en esta interna se enfrentan el presidente y la vicepresidenta, con otros candidatos que no son ellos dos. No, el candidato del presidente lleva a Sarasa Guzmán de parte de su... Ya ahí ya me fui, porque parte de esta crisis fundamental ha sido el dúo Alberto Fernández-Sarasa Guzmán, que nos han mentido, han negociado mal, nos han metido en acuerdos que son perjudiciales para los argentinos. Entonces,
y obviamente la vicepresidenta no puede evitar su responsabilidad en haber elegido en su momento a este presidente. Ahora le cambian el nombre a la alianza, Sí. pero es la misma cosa. El mundo me pregunta sobre los que vienen, sobre los que están, ya nadie tiene esperanza porque son 3 años y medio de una frustración tras otra. No han puesto una regla de juego para el mundo que se pueda entender. Mire, Sergio Massa fue a Houston, a Estados Unidos, a Texas, e hizo toda una propuesta de un plan gas. Esa norma, muy interesante, entró al Parlamento, nunca se aprobó. Entonces, si usted es un inversor y tiene que meter miles de millones de dólares en una planta, o en 2 plantas, o en 3 plantas de gas licuado para exportarle al mundo y que ingrese plata a la Argentina en serio por commodities que vendemos que tienen mano de obra agregada, como es por ejemplo el gas licuado, ¿cómo puede ser que no se haya aprobado una ley de esas características si la manda el propio gobierno y tiene mayoría del Parlamento y la oposición además dice que no está en desacuerdo con un plan de esas características? Bueno, ¿y por qué pasa, Carlos? Es inexplicable afuera. ¿Pero por qué pasa? Bueno, yo creo que acá lo que pasa es que el gobierno actual es un triunvirato. Sí. ¿Vio la famosa teoría del iceberg? Hay un iceberg adelante, como en el Titanic. Bueno, Alberto Fernández cree que no hay ningún iceberg. Sí. Cristina Fernández dice, pasemos el iceberg por izquierda. Y Sergio Massa dice, pasemos el iceberg por derecha. Nos vamos a poner el iceberg de cabeza. Entonces el tema es que se pongan de acuerdo. Si no se pueden poner de acuerdo para un proyecto común, para una fórmula presidencial común, ustedes imagínense, con los problemas que tenemos, una interna entre el presidente y la vicepresidenta ahora en el campo electoral. Tenemos las PASO, después tenemos la primera vuelta, la segunda vuelta. ¿Qué va a pasar con nosotros los argentinos en este manicomio, en esta pelea constante? ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que a mí lo que me preocupa esto que hablabas y el ejemplo que daba recién muy concreto de Massa en las negociaciones, el gas licuado y un Congreso que nunca se pone de acuerdo. Primero, se proyectan las alianzas. Vos vas a Estados Unidos y están demócratas y republicanos. Vos ya sabés, demócrata y republicano no hay otra cosa, ¿no? El republicano no te dice, bueno, hoy no nos llamamos republicano, nos llamamos República de Estados Unidos. Y el demócrata te dice, hoy no nos llamamos demócrata, hoy nos llamamos democracia justa. No, son demócratas o republicanos. Como eran en la Argentina, radicales y justicialistas, o si querés, radicales y peronistas. Digo, ¿por qué esta necesidad primero de creer que la gente es tonta? No votamos al Frente de Todos, ahora votamos a Unión por la Patria. Son otros, ya no son los mismos. Y aparte, ¿sabes qué me hace pensar? Antes éramos el Frente de Todos, o sea, estábamos todos juntos para tratar de ganarle a alguien. Ahora somos Unión por la Patria. Ahora sí vamos a estar unidos. O sea, estuvimos 4 años peleados, pero ahora vamos a estar unidos. O sea, toman a la gente de tonta, Carlos. No, por supuesto. Además, por eso hay una fuga brutal de votos de jóvenes que votaban al justicialismo y que ahora no lo votan. Yo he hablado con ellos, he tenido reuniones con padres en la provincia de Buenos Aires que son tradicionalmente peronistas y que ven que sus hijos se van para otro lado. Y se van para otro lado porque no hay respuesta, porque el joven que tiene ingresos por ahí piensa en irse del país, pero la mayoría de los argentinos no se puede ir de la Argentina. Y quiere vivir en su país, en su patria, porque además desarraigarse es muy feo, muy doloroso, perdés todas tus relaciones humanas con tus amigos, tu familia. Entonces, queremos que los que vengan nos seduzcan, que lo que quieren que los votemos ahora en octubre de las diversas fuerzas políticas, me expliquen por qué nosotros vamos a vivir mejor con ellos. Yo me retiré de la política hace rato, me convertí en periodista porque fueron tantos periodistas en la política, alguno tenía que tomar el camino inverso. Y entonces, desde mi experiencia, lo que digo es, la gente no quiere ver peleas, quiere ver proyectos que le vayan a cambiar la vida. ¿Por qué van a vivir mejor con uno o con otro a partir del 10 de diciembre? Porque además, los argentinos saben, como acabo de decir hace un rato, que tenemos todo para salir rápido, porque cuando vos tenés todo lo que el mundo quiere, Nelson Mandela siempre decía, cuando uno tiene lo que el mundo quiere, tiene que saber negociarlo o prepararse para defenderlo.
Entonces nosotros ni estamos preparados para defenderlo, ni estamos negociando adecuadamente para que, doy un ejemplo que lo he dado otras veces, que el litio no se lo lleven en bruto de la Argentina, que hagan baterías eléctricas y autos eléctricos en la Argentina, porque eso es mano de obra ocupada en nuestro país. Bueno, hablando el otro día con el encargado de todo esto, con Roberto Salvarezza, por lo menos que está manejando este sector, que está como presidente del sector, dice que se está trabajando en esto. Ahora, es cierto que los resultados todavía no los vemos, que es todo muy nuevo. Ahora tenemos, bien lo marcabas vos, tenemos el litio. El agua, que hoy el mundo está desesperado por el agua, porque no hay agua en ningún lado. ¿Quién puede llegar a saber cómo manejar y cómo negociar todo esto? Porque si miramos a la oposición y si miramos Juntos por el Cambio, también vemos lo mismo, que internamente están peleándose, y la sensación que no se pelean por un plan de gobierno, que uno cree que si pertenecen a un mismo sector deberían tenerlos claro todos. Hay 10 puntos que, che, esto lo encaramos todos igual, sino la sensación que da es que la pelea es siempre por el poder en nuestro país. Sí, a mí me da la impresión de que en Juntos por el Cambio hay además dos proyectos muy distintos. Pero no es raro, Carlos, eso. ¿Perdón? ¿No es raro eso? Que un mismo frente... Es rarísimo, obviamente. Miren, yo lo he explicado hace muy poco con un ejemplo en un país europeo. Dije, miren, en los países parlamentarios es más fácil lo que ustedes hacen. En los países presidencialistas no, porque claramente Patricia Bullrich podría ser la ex canciller alemana Merkel, y Larreta podría ser el actual canciller alemán Schulz, que han gobernado muchas veces juntos, pero eran alianzas en el Parlamento que daban un gobierno y un plan de gobierno. En la Argentina el presidente tiene un poder espectacular. Lo que pasa es que no lo ha usado Alberto Fernández. Alberto Fernández se despierta al final de su gobierno para pelearse con Cristina, no para darnos soluciones concretas a los argentinos. Entonces a mí lo que me parece es que los que quieran venir nos van a tener que explicar mucho más, que son gente buena y simpática, nos van a tener que decir qué quieren hacer con nosotros en cada uno de los temas. Usted decía el tema del agua. No solamente tenemos agua, tenemos derechos inalienables sobre una parte de la Antártida Argentina, que es la mayor reserva de agua dulce del planeta. 87% del agua dulce del planeta está congelada ahí en el continente antártico. Entonces nosotros tenemos que defender eso y no darle a ninguna potencia, la posibilidad de meter una base naval en Río Grande. Pero y si lo quieren, pero yo no acepto ser colonia de nadie. Está bien, pero si quieren hacerlo, o sea, bien, lo decías vos recién también, no tenemos poder para poder defendernos. El que lo quiera hacer, si a alguno se le ocurre algún día hacerlo, viene y lo hace. Esa es la sensación que da también. Absolutamente, por eso hay que tener fuerzas armadas preparadas y equipadas como para evitar los golpes de mano. Usted obviamente no puede aguantar una guerra prolongada de una gran potencia, pero como demostró claramente Ucrania, cuando usted tiene una base de defensa y aguanta 15 o 20 días, viene la ayuda del contrincante en la estructura global de poder, que está dividida hoy entre dos supernaciones, la República Popular China y Estados Unidos. Ahora, ¿por qué nos tenemos que meter nosotros en ese conflicto si nosotros debiéramos negociar con todos para que nuestro pueblo viva mejor? El tema de la planta, de esa planta china que existe en nuestro país, nos puede llevar a tener conflictos también importantes a nuestra tierra, no solamente económico hablo, ¿no? Digo, ¿nos metemos en un bolonqui con la presencia china y esa base en nuestro sur? Por supuesto, mire, hay una característica muy importante en la relación bioceánica. China ha hecho un despliegue muy astuto, aprovechó la debilidad y la crisis constante de Perú y se ha quedado con el puerto de Chancay. Ese puerto se está convirtiendo en un puerto de aguas profundas, el más importante del Pacífico, más grande que San Diego, incluida la base militar de San Diego. Va a ser un puerto de aguas profundas con Brasil, sí, y se quiere meter en nuestro sur para controlar el pase bioceánico. Yo creo que esto no hay que dárselo ni a China, ni a Estados Unidos, ni a nadie.
Carlos, aparece Milei, porque decimos los bolonquis de uno, los bolonquis de otro, y en el medio aparece Milei con ideas, uno cree totalmente locas, ¿no? Que presenta su alianza, que tiene mucho apoyo de los jóvenes, y acá está el punto importante, muchos jóvenes diciendo voy a votar a Milei. ¿Es gratificante la aparición de una figura nueva o es preocupante que esa figura nueva sea Milei? Milei es una especie de respuesta a un sentimiento colectivo, sobre todo de los jóvenes, de frustración con los dirigentes políticos de todas las fuerzas políticas. Es una especie de que se vayan todos y venga algo nuevo. Y yo creo que va a tener muchísimos votos. Hay que ver si los puede defender. Usted sabe que Milei tiene la gran ventaja de no tener una estructura política y la gran desventaja de no tener en consecuencia capacidad de control el día de las elecciones, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, claramente. ¿Ves a alguien que diga, che, este puede llegar a defender lo que necesitamos, esto de plantar armas? Plantar armas me refiero no de manera literal, aunque haga, si hace falta en algún momento también desarrollarlo, pero digo, esto voy a defender todo este potencial que tiene nuestro país. Bueno, ahora se está hablando del gasoducto Néstor Kirchner, que ya permitiría poder exportar gas a Chile en primera instancia y después también con algunos otros destinos. Digo, pero ¿ves a alguien que diga, este lo veo con los cojones necesarios para poder defender lo que la patria necesita y empezar a generar esas riquezas genuinas? Mire, lo central del próximo gobierno no es, curiosamente, aunque siempre los argentinos hablamos de personas, quién va a ser él o la presidenta, sino si va a haber un acuerdo estratégico en los temas centrales. Porque ¿cómo sostiene usted una política de inversiones para que nuestra gente tenga empleos de calidad y buenos sueldos si no hay reglas de juego que duren 10 años por lo menos? Porque el que mete mucho dinero lo mete con reglas de juego muy claras. Y los países de diversas características tienen reglas claras permanentes. Un inversor va a China, o va a Francia, o va a Alemania, o va a Estados Unidos, y las reglas se mantienen. En cambio, nosotros estamos siempre cambiando la regla cada uno que viene. El próximo o la próxima tiene que lograr no solamente ganar, sino poder gobernar. Y este es un problema que el actual presidente no ha sabido solucionar. Ganaron, tuvieron mayoría en ambas cámaras y no pudieron gobernar. Debería venir la Constitución Nacional, abajo de la Constitución las reglas del juego y abajo el gobierno que sea, porque sabemos que si respetamos esas dos cosas tenemos mayores posibilidades de crecimiento, ¿no? Sí, pero además la Argentina es un país solo nominalmente federal. En los hechos económicos es unitario. Es decir, la plata la manejan en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía. Y eso es algo que hay que cambiar. Tienen que tener mucho más poder las provincias que la que hoy tienen en materia económica para poder desarrollar el conjunto de nuestra patria. Carlos, es un placer siempre, es un aprendizaje continuo cuando lo escuchamos hablar. El agradecimiento por tomar estos minutos de allá desde el viejo continente y obviamente las puertas siempre abiertas y tendremos más oportunidades de charlar de acá a las elecciones porque tendremos mucho más que aprender de sus palabras seguramente. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Carlos Rucao, el ex vicepresidente de la Nación, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, trayéndonos un poquito de este panorama raro que se dio ayer con el sellado de las alianzas. 8:35, hacemos tanda, ya venimos.